Hola, mi nombre es Cheryl Bolaños. Estoy en este momento terminando mi diplomado en neuroeducación y esta es una de las actividades evaluadas en las que se hablará sobre los sistemas sensoriales, exclusivamente 3 de ellos. Voy a compartir la pantalla para que pueda presentarles y ustedes puedan ver la presentación en relación a los sistemas que vamos a ir viendo poco a poco. Los sistemas sensoriales son un conjunto de estructuras que captan información por medio de órganos sensoriales, transducen el estímulo por medio de receptores especializados que transportan impulsos nerviosos por medio de nervios y estos nervios procesan determinado tipo de estímulo en un área específica del cerebro. Los sistemas sensoriales que contamos en nuestro cuerpo son el sistema del tacto, la vista, el oído, la escucha, el olfato y el gusto. Vamos a empezar por el sentido del gusto. El paladar prepara el cuerpo para recibir lo que ingerimos. Puede informar al hipotálamo de la entrada inminente de sustancias que son fundamentales para el cuerpo. Capta la presencia de varias moléculas que se disuelven y viajan por 3 nervios: el nervio vago, el nervio glosotaringio y el nervio mandibular. Veámoslo paso a paso. Para empezar, las papilas gustativas se especializan en un sabor en particular. Ellas captan las moléculas del sabor y generan ese impulso nervioso. Luego, como segundo paso, estos impulsos nerviosos son llevados por los axones de los corpúsculos saboríficos a uno de 3 nervios, dependiendo de la posición de la papila en la lengua, que son los nervios que hablábamos ahora. El nervio vago, el nervio laríngeo superior, el nervio glosofaríngeo. Sin importar de qué nervio se trate, estos llevan la información del tronco encefálico al núcleo del tracto solitario. Del núcleo del tracto solitario, la información gustativa es llevada al tálamo y desde allí a la frontera entre el lóbulo parietal y el temporal, en donde se halla el área gustativa primaria. Ahora, entrando al sentido del olfato, es importante recordar que el olfato es el único sentido que no pasa por el tálamo, sino que va directo al cerebro. Tiene como característica que es el primer sentido que se forma en el embrión. El ser humano puede distinguir 7 tipos de aromas a partir del sentido del olfato: el alcanfor, el almizcle, el floral, la menta, el éter, el pungente y el pútrido. Veamos un poco a través de este video cómo funciona el sentido del olfato. Estimado participante, ahora nos corresponde estudiar al sentido del olfato. En este video aprenderemos la importancia del sentido del olfato y su funcionamiento. El olfato es importante porque el hombre no come nada sin olerlo, esté o no consciente de ello. Cuando se trata de alimentos desconocidos, la nariz funciona como el primer centinela. Es la nariz la que pregunta: ¿qué es esto? Si el sentido del olfato se elimina, el sentido del gusto se paraliza. Múltiples estudios indican que entre el 75 y el 95% de las sensaciones que pensamos que son percibidas por el sentido del gusto son en realidad percibidas por el sentido del olfato. Ahora veamos cómo funciona el sentido del olfato. Existen 2 vías a través de las cuales detectamos los olores: la vía nasal y la vía retronasal. La vía nasal es la que permite percibir sensaciones olfatorias
cuando se inspiran sustancias volátiles. La vía retronasal es la que permite percibir sensaciones olfatorias por vía nasal indirecta posterior. La olfacción retronasal ocurre cuando se hace la degustación de un alimento. Los receptores olfatorios se ubican en la parte superior de la cavidad nasal. Esta remota ubicación sirve, por un lado, para proteger a los receptores de cualquier daño, y por otro lado, su ubicación hace que solo un pequeño porcentaje de las sustancias transportadas por el aire fluyan hacia la nariz y alcancen a los receptores olfatorios. Cuando las sustancias de olor ingresan a la nariz, viajan a la parte superior de esta, hasta alcanzar al epitelio olfatorio. En el epitelio, las moléculas de olor encuentran a la mucosa olfatoria, la cual se encarga de solubilizar a las moléculas de olor. Este proceso de solubilización es posible tanto para las moléculas solubles en agua, las cuales se disuelven directamente en el moco y activan a los quimiorreceptores, como para las moléculas insolubles en agua, las cuales son transportadas a través del moco gracias a las proteínas fijadoras, para posteriormente activar a los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores son los receptores capaces de percibir estímulos químicos externos, tales como las sustancias de olor. Los quimiorreceptores olfatorios forman a las neuronas olfatorias, las cuales a su vez forman parte del nervio olfatorio. En realidad, los seres humanos poseemos dos nervios olfatorios, uno a cada lado del cuerpo. Estos nervios también son conocidos como nervio craneal número 1. El nervio olfatorio es el nervio más importante involucrado en el sentido del olfato. Este nervio transmite la información recogida en el epitelio a través de los axones hacia el bulbo olfatorio. Los bulbos olfatorios son los encargados de transmitir la información del olor desde la nariz hacia el cerebro. Esencialmente, el nervio olfatorio se conecta con otros nervios en el bulbo olfatorio, y estos nervios transmiten la señal eléctrica hacia el cerebro, donde estas señales son procesadas e interpretadas como un olor en particular. Así, hemos aprendido la importancia del sentido del olfato y cómo ocurre la percepción en este sentido. Gracias por su atención. Recordemos que el sentido del olfato es el único que permanece activo mientras dormimos. Es una característica importante que también tiene que ver con esa posibilidad de supervivencia, ¿verdad?, que nos da el cerebro y que nos da nuestro cuerpo para cuando estemos dormidos y no tenemos tanta conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor. El sentido del olfato puede activar los sistemas de alarma. Podemos continuar. Estimado participante, ahora nos corresponde. Vamos a continuar ahora con enfocados, por ejemplo, a lo que es el sentido del dolor, la temperatura, el tacto discriminatorio, el tacto grueso y la propiocepción. Veamos un poco cómo es que se procesa la información táctil en conjunto. En este ejemplo, lo que se modela o lo que se refleja es cómo un grupo de personas tienen cierto contacto físico. Entonces, en el paso 1, que es de la exterocepción, gracias a los numerosos receptores cutáneos que tenemos, ¿verdad?, a través de la piel, se le informa a la persona acerca del contacto físico con un compañero, con una situación o con un objeto. Todo esto sucede a partir de la epidermis, para eso están los vellos, la glándula sebácea, el folículo velloso, los vasos sanguíneos, la dermis, la hipodermis, que son las distintas partes que conforman nuestra piel. En el
Paso 2, que es el de la interocepción, debido a los receptores internos, ¿verdad? Como los de la arteria carótida, se le informa al cerebro sobre el grado de oxigenación de la sangre con el fin de provocar un aumento en la frecuencia respiratoria. En este caso, hay un esfuerzo físico que se está dando, ¿verdad? Entre una persona y otra, y entonces estos receptores internos le generan la información al cerebro para que se compensen las necesidades de ese momento o de esa situación. Y pasamos al paso 3, que es la propiocepción, ¿verdad? Que es cuando los receptores ubicados en tendones y músculos pueden informar sobre el grado de contracción de un determinado músculo, es decir, se establece la necesidad de movimiento que se requiere para cierta situación o para cierto ejercicio o para cierto movimiento que estamos realizando. La exterocepción posee tipos de receptores. Hay 4 tipos de receptores. Están primero las terminaciones nerviosas libres, que son los que nos permiten sentir las temperaturas o sentir dolor. Que son situaciones, ¿verdad? Acciones nuevamente de supervivencia que tiene el cuerpo y el ser humano. Las cápsulas de Pacini, que nos permite sentir lo que son las vibraciones y la presión en nuestra piel, ¿verdad? Ya sea por posturas, por objetos o situaciones que se están presentando. También están los corpúsculos de Meissner, ¿verdad? Que es el tacto ligero, aquella sensibilidad, ¿verdad? Del tacto que tenemos los seres humanos. Y los discos de Merkel, que son los que nos permiten percibir y sentir texturas. Recordemos que la información del dolor y la temperatura se transporta por la vía espinotalámica lateral y el tacto fino se transporta por la vía Gracili cuneiforme. ¿Cuál es el recorrido que sigue el tacto? El recorrido del tacto es a través de receptores por medio del sistema somatosensorial y los dermatomas, pasando por los nervios espinales. De los nervios espinales pasamos a la médula espinal o tronco cerebral, luego al tálamo, hasta llegar al cerebro. También hay un área somatoestésica, que es la porción cerebral encargada del procesamiento táctil, ¿verdad? Y la formación de la representación, que se hace a través de 3 áreas. El área somatosensorial primaria, que es la que capta la sensación, el área somatosensorial secundaria, que reúne la información e integra las sensaciones, y el área somatosensorial asociativa, que es la que interpreta los estímulos. Y muchas gracias. He retomado, ¿verdad?, los 3 sistemas sensoriales, el sistema del gusto, el del olfato y el tacto. Espero que este video sea de agrado y que también sea satisfactorio para mis tutoras. Gracias.